Ya. Listo, entonces hoy día vamos a empezar la clase de función. Bueno, vamos a continuar con funciones de variable real. Ya falta poco para terminar. Vamos a ver ahorita lo que conocemos como funciones polinomiales. Entonces, funciones polinomiales son funciones de esta forma, que tienen la variable x elevada a distintos exponentes, donde tienen un exponente máximo, que es x a la n en este caso. Ya vimos algunos tipos de funciones polinomiales. Recordemos la función lineal, la función cuadrática. Todo ese tipo de funciones también son funciones polinomiales. Pero ahora vamos a ver de manera general, donde n puede ser cualquier número natural. Y los números a n, todos estos números aquí son números reales. El dominio de todas las funciones polinomiales son todos los números reales, ya que no hay ninguna restricciones que vimos que eran de las raíces o las divisiones. Ahora, el grado del polinomio, el grado, vamos a hablar bastante de lo que se denomina el grado, es el mayor exponente de la variable presente en el polinomio, en este caso, n. Entonces, n es el grado del polinomio si a sub n no es igual a 0. Entonces, aquí tenemos ejemplos de polinomios de grado 3. La constante es de un polinomio de grado 0. Y estas no son polinomios porque son raíces o cociente de dos polinomios. Entonces, una función polinomial bastante sencilla es la función potencia, que simplemente es una exponente, una x elevado a un exponente n. Entonces, esta es una función potencia. Ya hemos visto también cuando n es igual a 1, son funciones lineales que pasan por el origen y es una función impar. En este caso, el rango incluye a todos los números reales de la función lineal, como ya vimos. Pero si x es elevado a la 2, es cuadrada, es una parábola, y su rango es solamente de 0 hacia arriba. Eso se aplica para todos los números, para todas las funciones potencias de potencia par. Son similares, aquí podemos ver algunas. La azul es x al cuadrado, en todos estos casos a es igual a 1. Estoy tomando a igual a 1. La azul es la x cuadrado, la roja es x a la cuarta y la verde es x a la sexta. Entonces podemos ver que entre más grande el exponente, de mayor que 1 sufre un crecimiento, un alargamiento vertical, y menor que 1 sufre una compresión vertical hacia el eje X. Vemos que todos pasan por el punto 1,1 y menos 1,1. De igual manera, en cambio, si n fuera impar, aquí podemos ver, déjenme copiarlo aquí, el rango es desde 0 hasta el infinito. 0 hasta el más infinito. Y aquí el rango es desde... En cambio, si n es impar, podemos ver que tienen este comportamiento. El rango será desde... El rango es todos los reales, mejor dicho. En el caso de que n es impar, de igual manera, entre más grande sea n, después de x igual 1, sufre un alargamiento vertical, y entre 0 y 1 sufre una compresión vertical. Entonces, todos los polinomios son son suaves y continuos. Suave se refiere a que no hay partes como que dicen puntiagudas, que vamos a ver que son en esos puntos, la derivada, es que no hemos visto, pues, pero más o menos para que tengan intuición, que no hay esto. Y continua, pues que no hay saltos. Ahora, toda función polinomial, bueno, en el caso que estamos hablando de los reales, las funciones polinomiales se pueden factorizar. Se pueden factorizar en factores más pequeños, de grado más pequeño. Se podrían factorizar. Eso nos va a servir para, por si acaso, quisiéramos saber si quisiéramos resolver la ecuación cuando la función polinomial es igual a 0. Entonces, sería bueno factorizar, como cuando resolvíamos las cuadráticas. Recordemos que la función cuadrática es una función polinomial. Recordemos que si queremos saber una función cuadrática, esta de aquí, por ejemplo, factorizábamos y podíamos resolver los valores para x. Creo que está así, menos, también, no, vamos aquí menos, creo que es. Ya. De igual manera, como factorizábamos este polinomio, que ahora vamos a verlo como polinomio, es un polinomio de grado 2, lo podíamos factorizar en producto de dos polinomios de grado 1. Eso es algo que vamos a ver entonces. Entonces, el polinomio se factoriza en otros polinomios de grado más pequeño que
que el polinomio original. Y una vez que igualamos a 0, podemos cada factor igualar a 0 y hallar las intersecciones con los ejes X. Recordemos de nuevo que las intersecciones con los ejes X son los ceros de la función. Igualando la función a 0 cuando el eje Y, cuando la coordenada en Y vale 0. Entonces ese punto que hace tal que la función polinomial valga 0 al evaluarlo en ese punto se denomina 0 o raíz. Entonces, el 0 y la raíz son las intersecciones de su gráfica con el eje X. O sea, básicamente es otro nombre de llamar los cortes con el eje X, 0 o raíz. Todo eso es relacionado cuando la función polinomial se hace 0. Ya. Entonces, como les dije, podemos nosotros factorizar un polinomio en polinomios de grado más pequeño, tales que su producto sea el polinomio original. Entonces, ahora, tenemos la siguiente definición. Si este binomio de grado 1, elevado a la m, es un factor de la función polinomial, pero el mismo binomio de un grado mayor, o sea, de m más 1, no es factor, entonces decimos que R es un 0 de multiplicidad m. Entonces, si nosotros decimos que R es un 0 de multiplicidad m, quiere decir que x menos R a la m divide al polinomio f. Tenemos esto de aquí, que se acuerdan que yo les dije, bueno, no sé si se acuerdan que lo usaba para las inecuaciones, que si teníamos un factor cuyo exponente era par, entonces de izquierda a derecha no había un cambio de signo. Entonces esto es lo que quiere decir. En cambio, si era impar, sí cambiaba localmente de izquierda a derecha. Entonces, por ejemplo, tenemos el siguiente polinomio ya factorizado, donde podemos ver todos los ceros. Podemos ver que tiene 3 ceros. Primero el 0. Recordemos que para obtener los ceros, debo igualar cada factor a 0. Entonces x menos 3 es igual a 0. Este es el factor, este es el 0x igual a 3, que está aquí. Podemos ver que el 3 es un 0 de multiplicidad 1, porque el exponente aquí es 1. Tenemos aquí el otro 0, menos 2, que está acá. Entonces podemos ver que menos 2 es un 0 de multiplicidad 2. Y podemos ver que de izquierda a derecha la función es negativa y a la derecha también es negativa. Porque el exponente es par. En cambio acá en el 3, a la izquierda era negativa y a la derecha positiva. Es decir, en 3 sufre un cambio de signo. Y el otro 0 es el menos un tercio. No, un tercio. Que es de multiplicidad 4. Y de nuevo, como la multiplicidad es par, entonces no sufre un cambio de signo en sus alrededores. Ahora, esto de aquí es como leímos acá, factorizar nos permite obtener los ceros de la función. Factorizar nos permite obtener los ceros de la función. Una forma de factorizar sería hallar los primeros los ceros y entonces sabrías que va a tener un factor x menos c. O sea, por ejemplo, si descubres que c es un 0, 0 de f de x, entonces sabes que x menos c divide, es un factor de f de x. Y esto quiere decir que f de x es igual a x menos c por otro polinomio de un grado menor. Entonces eso también es útil al momento de factorizar un polinomio. Si obtienes un 0 de f de x, puedes obtener un factor. Ya lo vamos a ver más adelante en profundidad. Por ejemplo, en este caso nos piden construir una función que cumple estas 6 propiedades, una función polinomial de grado 5, donde x igual a 2 es una raíz de multiplicidad 2, x igual a 1 es una raíz de multiplicidad 1, el coeficiente de x a la quinta es 2, y f de 0 es igual a menos 8, y f de 3 es igual a 40. Ahora, se acostumbra, lo siguiente, se acostumbra que cuando factorices el polinomio, la x de mayor valor, de mayor exponente, mejor dicho, siempre tenga coeficiente 1. Para que de esa manera, el coeficiente de x a la n, del mayor, cuando haces todo el producto, simplemente lo puedas sacar como factor común. ¿A qué me refiero?
Aunque, por ejemplo, aquí yo sé que x a la n, mejor dicho, a n, cuando multiplique todo esto, me va a quedar, por ejemplo, me va a quedar si multiplico todo, debido a que aquí es 4, 2 y 1, entonces sé que me va a quedar un x a la 8. No, no es a la 8, a la 7. X a la 7, etcétera. Y yo sé que el número que está aquí va a ser 1, porque 1 es el número que está multiplicando afuera. Entonces, dejando todos los exponentes, todos los coeficientes del x de mayor exponente como 1, yo sé que este valor, el que va a quedar con el x de mayor exponente, es decir, el grado, va a ser simplemente el número que esté aquí afuera. Entonces eso es bastante útil. Por ejemplo, en este caso, yo sé que ese coeficiente debería ser 2, asegurándome que todas las x de mayor exponente en sus factores tengan coeficiente 1. Y aparte deben cumplir esto de aquí, que f de 0 es menos 8 y f de 3 es 40. Entonces, ¿qué puedo hacer yo aquí? Bueno, ahora, ¿cómo obtuve que me iba a quedar f de x grado 7? ¿Cómo obtuve? Pues vamos a ver que se suman los coeficientes cuando se produzcan. Se suman los grados cuando se multiplican polinomios. Entonces, este es un polinomio de grado 4, este es de 2 y este es de 1. Entonces, sumando 4 más 2 más 1, me va a quedar un polinomio de grado 7. Por lo tanto, entonces, si es de grado 5, yo voy a dividir en factores. Debo asegurarme que la suma de los grados debe ser 5 para que sea de grado 5. Entonces, ¿qué tengo? Tengo primero que x menos 2 es una raíz de multiplicidad 2. Esto quiere decir que x menos 2 al cuadrado es factor de f de x. También tengo que x menos 1 al cuadrado, mejor dicho, a la 1, porque dice multiplicidad 1, es factor de f. Entonces, esto quiere decir lo siguiente. Quiere decir que f de x yo lo puedo expresar de la siguiente manera, como x menos 2 al cuadrado, x menos 1. Entonces, ¿qué me falta? Aquí tengo grado 2, aquí tengo grado 1, entonces aquí suman grado 3. Como f de x debe ser de grado 5, entonces el polinomio que me falta debería ser de grado 2. Como les dije, le voy a poner al mayor exponente coeficiente 1, entonces será x al cuadrado más bx más c. Y para cumplir con la tercera propiedad, le pongo un 2 acá. Entonces ya con eso cumplí las 4 primeras propiedades. F de x tiene que tener esta forma. Si f de x tiene esta forma, entonces ya cumple las 4 propiedades. F de x va a ser de grado 5, este va a ser multiplicidad 2, este 1, y además el coeficiente de x a la quinta va a ser 2. Entonces aquí lo único que me falta es que cumpla estas dos propiedades. Entonces esto ya lo hago con funciones. El hecho de que cumpla esta regla quiere decir que si yo evalúo 0 aquí, me debe quedar igual a menos 8. Entonces hago eso, evalúo 0. Me queda menos 8, tiene que ser igual a menos 8c. Por lo tanto, c debe ser 1. Y f de x va a tener esta forma. Ahora, si yo evalúo x igual a 3, debe darme 40. Entonces, evaluando, me queda que b debe ser 0. Y finalmente, este sería el polinomio resultante. Va a ser un polinomio de grado 5 que cumple todas estas propiedades. ¿Ya? Entonces, ¿saben? Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. Por favor, aprovechen para hacer preguntas. Ya. Entonces, bueno, si no hay preguntas, continúo. Ya. Entonces, esto de aquí, bastante útil al momento de sacar los polinomios, sacar los factores. Entonces, entender que los ceros quiere decir que es un factor de esta manera. Tenemos lo que se conoce como el teorema del valor intermedio, que es bastante sencillo de entender. O sea, esto se da más que todo porque f es continua. Si f es una función polinomial y a es menor que b, además f de a y f de b son de signos opuestos, entonces hay al menos un cero entre a y b. ¿Qué quiere decir esto? Lo podemos ver gráficamente. Podemos ver lo siguiente. Decimos que
me dicen que A es menor que B, es decir, A está a la izquierda de B. Y me dicen que f de A y f de B son de signos opuestos, es decir que f de A, por ejemplo, f de A es negativo, entonces f de B debe ser positivo. Por ejemplo, este es f de A y este es f de B. Ya. ¿Qué me dice el teorema? Que entre A y B debe haber un cero de la función. Y es un poco obvio, porque si recordemos que la gráfica de la función es continua, entonces yo de aquí debería ir acá. Y de ley, para hacerlo, debo pasar por el eje X. Entonces, para ir de f de A negativo a f de B positivo, de ley debo pasar por el eje X, y en ese punto va a haber un cero de la función, digamos que C. Entonces C sería un cero de la función. Y eso es lo que te dice. Te asegura que hay ese cero, pero no te dice cómo sacarlo. O sea, yo no sé cómo sacarlo ahí. Solo sé que sí hay. Entonces, por ejemplo, nos serviría para hallar que esta función tiene un cero entre 0 y 1. Lo que debería hacer es evaluar en 0 y evaluar en 1 y deben ser de signos distintos. Entonces, f de 0 es negativo, f de 1 es 10. Como son de signos distintos, entonces efectivamente hay una raíz en ese intervalo. Aquí puedo ver f de 0 es menos 1 y f de 1 es 10. Puedo ver que efectivamente para ir de la parte negativa a la parte positiva, debo pasar de ley por el eje X. Y eso será un 0. No sé cuál será, pero sé que hay un 0 ahí. Ese es el teorema del valor intermedio. Ahora, también podemos operar con funciones polinomiales, tal y como operábamos con funciones en el capítulo anterior, solo que ahora son polinomios. De igual manera podemos obtener la suma, la resta, aquí va a ser la resta, el producto y el cociente, simplemente sumando, restando, multiplicando y dividiendo las reglas de correspondencia. Esto es, simplemente se hace de esta manera porque, bueno, en este caso, el dominio, mejor dicho, la regla de correspondencia está para todo el dominio. Y de igual manera, simplemente sumaba y el dominio se mantenía como la intersección entre ambas, que en este caso son todos los reales, excepto en la división, en la cual del dominio tenía que quitar cuando el denominador es igual a 0. Porque en ese caso el denominador sería para 0, es el división para 0 y eso no existe. Ahora, importante tomar en cuenta en que la suma, mejor dicho, el grado de la suma va a ser como máximo el mayor entre los dos. El grado de la resta también como máximo el grado entre los dos. El grado de la división, del producto que digo, como ya vimos, es la suma de los grados. Entonces, por ejemplo, pueden ver que este era un polinomio de grado 2 y este es de grado 3. El producto entre ambos me queda de grado 6. Entonces se suman los... ¿Qué hago? Se multiplican los dos grados. Sí, se multiplican los dos grados. Perdón. Es 2 por 3. Ah, entonces acá también, perdón, acá dije mal. Déjeme corregir. Acá dije mal. Me confundí. Entonces no sería de grado 7, sino sería de grado No, pero 8. tiene sentido que sea una suma de exponentes, ¿no? ¿Por qué se los tiene que multiplicar? Si las de las propiedades de los No, exponentes en sí, multiplicación de es bases se verdad. suman. Tienes razón. Más bien el otro, El otro el que está está en la mal. otra diapositiva está. Ajá, tienes toda la razón. Gracias por corregir. Aquí debería ser X a la quinta, ¿no? Sí. Entonces debo corregir esto. Pero sí, se suman los exponentes. Tienes toda la razón. Entonces sería 2 más 3 igual a 5. Entonces aquí creo que copié mal, me imagino. O esta la dupliqué entonces. Esta debe estar duplicada. Y esta debe ser 4 y esta debe ser 5. Probablemente. Ya. Entonces, sí, se suman los exponentes, se suman los grados. Y en la división, bueno, en la división puede que ya no te va a quedar un polinomio. De hecho, te va a quedar una función racional que vamos a ver más adelante. Ahora, la división de dos polinomios, así como recordemos que podíamos dividir dos números enteros, digamos 7 dividido para 2. Decíamos que este es el divisor, mejor dicho, este es el dividendo, este es el divisor.
Teníamos el cociente, que era la respuesta, que en este caso es 3, y el residuo, que es lo que sobra, y decíamos que esto quiere decir que 7 es igual a 2 por 3 más 1. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Entonces podemos hacer algo similar entre polinomios. Si dividimos el polinomio p para q, se puede expresar de esta manera. El cociente, que es la respuesta a la división, más el polinomio, más el residuo de x. Ahora, dependiendo entre los grados, es necesario que, bueno, el grado de p sea mayor que el grado de q. Y el coeficiente te va a quedar un polinomio de grado n menos m, y el residuo será m menos 1, donde m es el grado del dividendo, o de p, y m el grado del divisor, de m. Entonces esto es importante ver aquí, que el residuo siempre será de grado menor que el del divisor. Ya. Ahora, para dividir polinomios tenemos lo que, o sea, no sé si han visto dividir. El proceso de división es el siguiente. Entonces podemos, si queremos dividir 4x al cubo menos 3x cuadrado menos 8x más 4 para x menos 2, entonces simplemente tomamos siempre en cuenta el mayor exponente y vamos dividiendo poco a poco. O sea, 4x al cubo dividido para x es 4x cuadrado. Entonces lo pongo aquí y lo multiplico cambiando de signo. Es muy similar a la división entre números como aprendimos, como sabemos dividir entre números. Lo multiplico, cambio de signo y resto. Y así voy eliminando el mayor exponente. Ahora el mayor exponente es 5x cuadrado. De nuevo divido 5x cuadrado para x. Entonces aquí me quedaría 5x. Y sigo con el proceso, hasta llegar al final y me quedaría 8. Entonces este es el residuo y este es el cociente. Ahora, este proceso se puede hacer para cualquier, para cualquier grado de divisor. O sea, este proceso así como está, se puede hacer para cualquier grado de divisor. Esto puede ser x al cuadrado, x puede ser x al cubo, igual se puede hacer este proceso. Solo hay que tener cuidado con completar las potencias faltantes. O sea, tiene que hacer x al cubo, x al cuadrado, x y sin x. Ahora, si dividimos para un binomio de grado 1, podemos usar lo conocido como división sintética para ahorrarnos un poquito el trabajo. La división sintética. Por ejemplo, la misma división, como es un binomio, podemos aplicar el proceso. Tenemos que copiar los coeficientes nomás en orden descendente, también llenando ceros si es que falta alguna potencia. Entonces el cubo, x cuadrado, x y más 4. 4 menos 3 menos 8 por 4. Y aquí se pone básicamente el 0, que sería el 2. O sea, el negativo, mejor dicho. El valor de que está aquí, mejor dicho. Si fuera, por ejemplo, x más 2, yo tendría que copiar menos 2. Entonces copiaría menos 2. Entonces copio este 2 aquí. Y lo que hago es empezar bajando el primero, 4. Luego multiplico, 2 por 4, 8, y lo copio aquí. Luego hago la suma, 5. Multiplico, y así continúo con cada nueva columna. 2 por 5, 10. Sumo, 2. 2 por 4, 4. Y sumo, 8. Entonces, en la división sintética me va a quedar siempre esto, donde el último es el residuo. Y este es el cociente. Con un grado, como vimos en el anterior, debido a que el divisor es de grado 1, entonces el cociente te va a quedar un grado menor que el dividendo. Por eso si es grado 3, acá te va a quedar grado 2. Por eso sería 4x al cuadrado más 5x más 2. Y el residuo siempre te va a quedar un grado 1. O sea, no, el grado 0, que digo, que es un número. Ahora, existe un proceso para obtener ese residuo de manera más rápida, sin hacer la división, que es el teorema del residuo. Si tenemos una función polinomial f, y f es dividida entre x menos c, como hicimos ahorita, entonces este residuo se lo puedo obtener evaluando c en f. Eso quiere decir, por ejemplo, que si quisiera saber este mismo residuo, yo puedo evaluar en x 2
y me debe quedar este residuo. Y efectivamente es así, ya que por ejemplo aquí sería 2 al cubo, menos 4, 2 al cuadrado, menos 8 por 2, más 4. Entonces esto sería 32 menos, aquí no es 4, aquí es 3. 32 menos 4 por 3, 12, menos 16, más 4. Entonces aquí sería 20, menos 16, 4, más 4, 8. Y efectivamente te queda el residuo 8. Entonces ese es el teorema del residuo. Tú puedes obtener el residuo sin hacer la división, simplemente evaluando este valor en la función. Ahora, esto sirve, como dice, únicamente cuando dividimos para un binomio, un polinomio de grado 1, x menos c, por ejemplo. Solamente sirve para eso. Entonces, por ejemplo, un ejercicio que nos puede hacer ayuda, si nos dicen determinar el valor de la suma, K1 más K2, para que se cumpla lo siguiente, al dividir este polinomio entre x menos 1, se obtenga como residuo menos 1, y al dividirlo entre x más 2, se obtenga como residuo 0. Entonces, como yo sé el teorema del residuo, lo único que debería hacer es evaluar para el primer caso, porque me dicen que al dividir este polinomio para este binomio, te queda residuo menos 1. Eso quiere decir que P evaluado en 1 es 2 por 1 al cubo más K1 por 1 menos 1 menos 3K2. Entonces esto me va a quedar 2 más K1 menos 1 menos 3K2. Y eso tiene que ser por el teorema del residuo. Este residuo, el residuo del polinomio al dividirlo para x menos 1, que es menos 1. Aquí puedo ver que me queda que K1 menos 3K2 es igual a menos 2. Entonces tengo una ecuación. Lo mismo puedo hacer con la siguiente. Si yo divido el polinomio entre x más 2, me obtiene residuo 0. Eso quiere decir que P evaluado menos 2 me debería dar 0. Entonces 2 por menos 2 al cubo más K1 por menos 2 menos menos 2 menos 3K2 tiene que ser 0. Entonces esto sería, por ejemplo, menos 8 menos 16 menos 2K1 más 2 menos 3K2 tiene que ser igual a 0. Y ahí tendré otra ecuación con la cual podría hacer un sistema de ecuaciones y resolverlo. Y hallar los valores de K1, K2. En este caso sería 2K1 menos 3K2 es igual a menos 14, si mal no me equivoco. Sí, parece que sí. Ya. Y por ejemplo, ahí ya podría hallar K1 y K2. Entonces, este es el teorema del residuo, que me puede permitir obtener el residuo de dividir un polinomio para un binomio, un polinomio de grado 1. Ahora, ¿qué quiere decir? Recordemos que ya vimos que si yo evalúo a un polinomio, yo evalúo un valor y me queda 0, recordábamos que ese valor se denomina 0 del polinomio. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Debido al teorema del residuo, nos dice que nos da el residuo cuando yo evalúo. Entonces, si el residuo es 0, quiere decir que este valor es un 0 del polinomio. Entonces, básicamente eso quiere decir el teorema del factor. Ahora, si en cambio, yo al utilizar el teorema del residuo, yo evalúo C y me queda 0, entonces ese valor es un 0 de la función polinomial y por lo tanto un factor de f de x. Entonces ese es el teorema del factor. Que si x menos c es un factor de f de x, sí, solo sí, f de c es igual a 0. ¿Ya? Entonces son
Por lo tanto, en ese caso, como les digo, f de x se puede escribir como x menos c por un polinomio de grado menor, un grado menor que f de x. Eso quiere decir que es un factor. Y lo mismo que vimos antes, que si yo evalúo c en esta función, me quedaría 0. Si yo evalúo aquí, me quedaría, eso quiere decir que f de c es igual a 0. Entonces, un ejemplo, podemos verificar que x más 4 es un factor de esta función. Simplemente evalúo menos 4, me va a quedar que es 0. Por lo tanto, x más 4 es un factor. Y menos 4 es un 0 de la función polinomial. O dicho de otra manera, la función polinomial corta al eje x en menos 4, como podemos ver aquí. Entonces sería la gráfica de esa función polinomial. Podemos ver además que también corta en 4. Y aparte en 0. Para eso habría que factorizarlo. No, no puede cortar en 0. ¿O sí? No, no puede, no, estoy mal. No corta en 0. Aquí es 1000. Entonces esto está súper cerca del 0, pero no es 0. Ya. Entonces corta en Q menos 4 y corta en más 4. Puedo ver algo interesante aquí. Puedo ver en la gráfica que esto es par. Y eso se da ya que es un polinomio donde las x son únicamente pares. Mejor dicho, los coeficientes, los exponentes son únicamente pares. Entonces ahí me puedo asegurar que me va a quedar algo par. Si fueran únicamente impares, pues me puedo asegurar que va a ser algo impar. Pero si son mezcladas, entonces no va a ser ninguna de las dos, si mal no me equivoco. ¿Ya? Entonces esto es el teorema del factor. Bastante útil, bastante importante. Ya. Entonces tenemos, por ejemplo, tenemos que más, tenemos que un ejercicio. Me dicen que dada esa función, se conoce que p de x es decirle para x menos 2 y x1 es una raíz de multiplicidad 2, determine de ser posible los valores de m y de k. Entonces, dejen ver si... ¿Qué puedo yo obtener aquí? Entonces, el teorema de factor me dice que al ser divisible quiere decir que p de menos 2 tiene que ser 0. P de menos 2 tiene que ser 0. Entonces yo evalúo menos 2 en el polinomio. Me va a quedar menos 2 a la quinta. Menos m menos 2 a la cuarta. Más 17 por menos 2 al cubo. Menos 17 por menos 2 al cuadrado. Más menos 2 por k. Entonces aquí puedo obtener una función. Creo que sí, con las dos. Esto tiene que ser igual a 0. Y lo mismo si yo evalúo menos 1. Tiene que ser 0 porque al ser una raíz de multiplicidad 2, quiere decir que x menos 1 también es, bueno, x menos 1 al cuadrado divide a p de x. Por lo tanto, también es un 0. Menos 1 a la 5. Menos m por menos 1 a la cuarta. Más 17 por menos 1 al cubo. Menos 17 por menos 1 al cuadrado. Más k por menos 1 debe ser igual a 0. Entonces aquí te quedan de nuevo dos ecuaciones. Y tú puedes hallar los valores de m y de k. Sí, ahí se pueden hallar los valores. Deberían poder hallar los valores de m y de k. Porque son dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Por si acaso. No, para continuar, que el tiempo apremia. Ya. Bueno, entonces continuando. Aquí creo que también se podría factorizar esto. Y usando estas, como esta múltiple, o sea, otra forma de hacerla. Sería... Aquí puedo ver que puedo factorizar x. Me quedaría x a la cuarta.
menos m de x a la cuarta, más 17x al cubo, menos 17x al cuadrado, más kx, más k mejor dicho. Esto es, no, aquí no es cuarta, aquí está el 3. Y aquí es 2, y aquí es 1. 3, 2, 1. Y entonces esto de aquí, yo sé que va a ser igual. P de x debería ser igual a x por x menos 1, porque es un factor, una raíz al cuadrado, porque es una raíz de multiplicidad 2, por x menos 2. Entonces me falta, aquí tengo x, x al cuadrado y x, entonces me falta un polinomio de grado 1, entonces sería x menos c. Puedo hallar este valor de c. Ah, no, pues este valor de c puede ser... puedo multiplicar todo esto y lo igualo acá arriba. Y ahí puedo hallar el valor de c. Y una vez que haya el valor de c, ya hallaría el valor de m y de k. Entonces, de otra forma, creo que es más difícil porque es más tedioso hacer todo este producto. Pero también se puede hacer de esa manera. Entonces, continuando, tenemos que la función polinomial la podemos escribir de forma anidada de esta manera, sacando factor común x. Según van creciendo los exponentes, esto simplemente ayuda a calcular más rápido. En forma anidada. Ahora, ¿cómo podemos obtener las raíces de una ecuación polinómica? Hasta ahora no hemos visto una forma de obtener esas raíces. Simplemente ya me las dan. Entonces, desafortunadamente eso es un problema difícil. No se sabe con exactitud cómo calcularlas. Normalmente es prueba y error, o sea, probar valores y que sea 0. Y ahí podrías obtener un 0. Pero sí tenemos los siguientes teoremas que nos pueden ayudar acerca de la cantidad de ceros y cómo tener unos candidatos que puedan ser ceros de función. Entonces tenemos, por ejemplo, el teorema de números ceros, que una función polinomial no puede tener más ceros que el valor de su grado. Además, la regla de signo de Descartes, que el número de ceros positivos de f es igual al número de variaciones en el signo de los coeficientes de f de x, o igual a ese número en menos un número entero par. Y lo mismo con los negativos, excepto que ahora es f de menos x. También tenemos el teorema de los ceros racionales, en el cual podemos nosotros obtener candidatos para ceros racionales de una función polinomial cuyos coeficientes son enteros. Entonces podemos obtener ceros racionales, candidatos mejor dicho, ya que si este número es un cero racional, entonces P debe ser factor de A sub 0 y Q de A sub n. Por ejemplo, si quisiera obtener los ceros de esta raíz, como son puros números enteros, yo podría usar el teorema de los ceros racionales. Entonces, si es que existe, o sea, nada, no me garantiza que existe. Me garantiza que si es que existe, entonces debe cumplir esto. Por lo tanto, si es que existe un cero racional, y con ceros racionales también incluye a los enteros, no olvidemos que los enteros son racionales, entonces se debe cumplir que P debe ser un factor de A sub 0, es decir, de menos 6. Por lo tanto, P puede ser más menos 1, más menos 2 y más menos 3, más menos 6 también puede ser. Y Q debe ser un factor de 1, de A sub n, que en este caso es 1. Entonces Q puede ser únicamente más menos 1. Entonces con estos valores yo puedo formar ceros racionales y al menos tengo candidatos para probar. Puede darse el caso que ninguno de estos sean ceros, entonces la función no va a tener ceros racionales. Puede darse el caso. Pero al menos en este caso tienes candidatos. Si mal no me equivoco, creo que con el más 2 es que funciona. Esto es de 0. Si mal no me equivoco, no recuerdo exactamente. Pero bueno, ese es el teorema de ceros racionales. Entonces ahí puedo tener candidatos para probar y hallar ceros de esa función polinomial. Ahora, tenemos función racional. Función racional. Entonces, ahora, ¿qué pasa como ya vimos cuando dividimos dos polinomios?
Cuando dividimos dos polinomios ya no vamos a tener una función polinomial. Vamos a tener lo que conocemos como una función racional. Entonces, por definición, una función racional no es nada más que la división de dos polinomios. Un polinomio arriba y un polinomio abajo. Como sabemos, las divisiones x no puede ser tal que el denominador se haga 0. Entonces, por lo tanto, el nuevo dominio son los reales menos los valores que hacen que el denominador sea 0. Entonces, se clasifican según el grado del polinomio. Si el numerador es menor que el denominador, se denomina propias, e impropias cuando el polinomio del numerador es mayor que el del denominador. La impropia, por lo tanto, se puede expresar de esta manera, como una función polinomial más otra función racional. Las funciones propias no se pueden determinar de esta manera. O sea, pueden ver que las funciones polinomiales impropias tienen una parte que es un polinomio y otra parte que es una racional propia. Ahora, ¿qué conceptos importantes tenemos para el momento de graficar estas funciones? Tenemos lo que se conocen como asíntotas. Asíntotas. Entonces, por si no hemos visto qué es asíntota, asíntotas son líneas rectas, tales que las funciones se acercan a esas líneas rectas, pero nunca las tocan. O sea, se acercan. Por ejemplo, la función se acerca a esa línea, pero nunca la toca. Nunca la toca. Entonces eso es una asíntota. Entonces acá vamos a tener tres tipos de asíntotas. Primero, asíntota horizontal. Cuando x vale hacia el infinito o al menos infinito y los valores de f de x tienen algún número fijo L, entonces la recta y igual L es una asíntota horizontal de la gráfica f. Puede tener como máximo dos asíntotas horizontales. ¿Cómo obtenemos esas asíntotas horizontales? Entonces tenemos que ver las siguientes condiciones. Como ya vimos, sea una función racional, la que está aquí. Vemos que el numerador es de grado n y el denominador es de grado m. Entonces nosotros podemos determinar las asíntotas horizontales con los siguientes criterios. Si el grado del numerador es menor que el del denominador, entonces la asíntota horizontal es la recta y igual 0, el eje x. Si el grado del numerador es igual al grado del denominador, entonces la asíntota horizontal es igual al coeficiente del grado, a n, sobre el coeficiente del grado de abajo, bm. Si en cambio el grado del numerador es mayor que el del denominador, entonces no existe asíntota horizontal. Ejemplo, ¿cómo obtengo la asíntota horizontal de esta función racional? Pues como tienen coeficientes, mejor dicho, grados iguales, el numerador con el denominador, entonces simplemente divido sus coeficientes, 2 sobre 1, por lo tanto la asíntota horizontal es y igual 2, que podemos verla aquí, está punteada de rojo. Y igual 2 es la asíntota horizontal. Y la azul es la función como tal. Podemos ver que conforme x va hacia el infinito, se acerca al valor de y igual 2, pero nunca va a ser igual a y igual 2. Entonces, esas son las asíntotas horizontales. Ya saben, si tienen alguna pregunta, por favor háganla. Ya, entonces continuando. Tenemos también las asíntotas verticales. Entonces, las asíntotas verticales son cuando x se aproxima a algún número, entonces la función tiende hasta el infinito o hacia el menos infinito. Entonces, x se denomina una asíntota vertical de la gráfica f. Entonces, para obtener las asíntotas verticales de f de x, primero debemos llegar a esta función a su manera irreducible. Es decir, que no compartan factores el numerador con el denominador. Una vez que llegamos ahí, las asíntotas verticales van a ser los ceros o raíces del denominador.
del nuevo denominador debería ser. Entonces son las raíces del denominador. O ceros del denominador. Porque recordemos que en esos valores la función no está definida. Por eso el proceso de determinar las asíntotas verticales es el mismo que el determinal del dominio de la función racional. Por ejemplo, si quisiera obtener las asíntotas verticales de esta función, x a la cuarta sobre x al cuadrado menos 1, yo lo que debería hacer es factorizar, bueno, primero ver que sea irreducible, es decir, que no compartan factores el numerador con el denominador. Entonces puedo ver que efectivamente no comparten, entonces debería sacar los ceros del denominador o raíces. Ya sabemos que eso debería igualarlo a 0. Y para la mejor manera de resolver esta ecuación es factorizando. Nos va a quedar que x puede ser x igual a menos 1 o x es igual a 1. Por lo tanto, la gráfica tendrá dos asíntotas verticales, x igual a 1 y x igual a menos 1, ya que en esos valores el denominador se hace 0. Y además el dominio va a ser igual a los reales menos esos dos valores, porque son asíntotas verticales, ya que en esos puntos no está definido el valor de la función, se va hacia el infinito. Entonces su gráfica sería la siguiente. Podemos ver que la azul es la función y podemos ver que efectivamente estas líneas rectas son las asíntotas. X es igual a 1, x es igual a menos 1. Podemos ver que conforme la función se acerca al valor de 1, se va a estar más infinito. Y conforme también por el lado izquierdo se va a menos infinito. Y así sucesivamente. Entonces esas son las asíntotas horizontales, a los verticales. Se obtienen igualando a 0 el denominador. Ahora también tenemos finalmente las asíntotas oblicuas. Se dan cuando x tiende al infinito o menos infinito. Y los valores de f de x se aproximan a una recta que no es el eje x, bueno, que no es horizontal o no es vertical. Entonces, estas asíntotas oblicuas solamente existen cuando el grado del polinomio del numerador es 1 mayor que el del denominador, que es básicamente lo que está aquí. Solamente en ese caso existe. La función tendrá una asíntota oblicua cuya ecuación estará dada por el cociente de la división entre el numerador y el denominador. Por ejemplo, si quisiera obtener la asíntota oblicua de esta función polinomial, de esta función racional, recordemos que como el grado del numerador es 1 mayor que el del denominador, entonces sí existe una asíntota oblicua. ¿Cómo se la obtiene? Dividiendo ambos polinomios, numerador con el denominador. Obviamente no podemos usar división sintética porque aquí es x al cuadrado, entonces no se puede. Haciendo la división normal, nos queda que este es el coeficiente, bueno, el cociente, y este es el residuo. Bueno, el residuo no nos interesa el cociente. Entonces, esta de aquí es la ecuación de la asíntota oblicua. Entonces, gráficamente, podemos ver que esta línea roja punteada es la gráfica de la ecuación de la recta y igual 2x menos 5. Y podemos ver que conforme la función se acerca hacia el más infinito, la gráfica se acerca a la línea recta, pero nunca la toca. Lo mismo cuando va hacia el menos infinito. Se acerca a la línea recta, pero nunca la toca. Obviamente eso es el comportamiento cuando x tiende al infinito. Obviamente cuando x vale 0, por ejemplo, tiene diferentes comportamientos. Ahora, algo que no les he explicado es de cómo obtener los ceros de la raíz de las funciones racionales. ¿Cómo se obtienen los ceros? Por ejemplo, aquí yo puedo ver que esta función tiene 2 ceros. Bueno, 3 de hecho, acá tiene otro. Entonces, ¿cómo se obtienen esos ceros? Pues simplemente son los ceros del numerador. Son los ceros del numerador. Entonces, los ceros de la función racional son los ceros del numerador.
cuando está en forma irreducible, la función cuadrada, la función racional. Entonces tenemos un ejercicio siguiente. Sabiendo eso, nos piden hallar una gráfica, una ecuación apropiada para esta función racional. Entonces aquí puedo ver lo siguiente. Voy a copiar la información faltante. Primero aquí es 4. Entonces la asíntota tiene una asíntota horizontal en y igual 4. Voy a poner rojo. Luego tiene una asíntota vertical. Mejor dicho, tiene dos asíntotas verticales. Una en x igual a menos 4. Y otra en x igual a 4. Además puedo ver que tiene ceros aquí y acá. Puedo ver que esos ceros son, bueno, no se ve, pero los ceros son, aquí es 2, y acá es menos 2 que digo, y acá es 2. Acá es más 2. Y además puedo ver que pasa por aquí, creo que es el punto 0,1. El corte con el eje Y es el punto 0,1. Entonces me piden obtener a partir de esa gráfica una ecuación para esa función racional. Entonces, ¿qué puedo yo hacer? Entonces sé que va a ser una función racional. Veo que existe una asíntota horizontal, entonces eso quiere decir que el numerador y el denominador van a tener igual cantidad de grado. El grado del numerador va a ser igual al grado del denominador. Entonces, ¿qué puedo ver? Primero puedo ver lo siguiente, que es algo muy útil. Puedo ver que existen dos asíntotas verticales. Es decir, que debido a estas asíntotas verticales, quiere decir que 4 y menos 4 van a ser ceros del polinomio del denominador. Por lo tanto, x menos 4 y x más 4 van a ser factores del polinomio del denominador. Por lo tanto, el denominador va a ser igual a x menos 4 por x más 4. Y únicamente esos dos, porque ya no hay más asíntotas verticales. Aunque bueno, podría haber otros valores de x al cuadrado más 1, por ejemplo, que no se hagan ceros. No, pero eso sería raro. Ya. Entonces, tenemos ahí el denominador. Tiene que tener estos factores sí o sí. Ahora, el numerador, ¿cómo lo podría obtener? Pues puedo ver que tiene dos ceros, la función polinomial, en x menos 2 y x igual a 2. Entonces, eso quiere decir que el numerador también tiene factores, debe tener los factores x menos 2 y x más 2. Porque esos ceros de aquí, del numerador, son los ceros de la función polinomial. Y finalmente debo ponerle un coeficiente de una constante, como hacíamos para las funciones, mejor dicho, no, mejor dicho, para el polinomio del numerador. Le voy a poner una constante. ¿Dónde está? Al polinomio del numerador. Porque no sé si cumpla ahorita el criterio de la asíntota horizontal. No olvidemos que la asíntota horizontal debería ser 4. Entonces tengo este candidato que cumple con todas las condiciones. Bueno, de hecho no cumple todas todavía porque no sé la asíntota horizontal si es 4. Entonces lo que haré es multiplicar. Aquí me va a quedar x menos 4, x al cuadrado menos 4. Y abajo me quedaría x al cuadrado menos 16. Entonces esto me va a quedar f de x es igual a x cuadrado menos 4a sobre x al cuadrado menos 16. Entonces aquí yo puedo ver, por ejemplo, y además, porque van a ser del mismo exponente, y además va a ser igual a sobre 1. Entonces aquí, esto debe ser igual a 4. Por lo tanto, a debería ser igual a 4. ¿Para qué? Sí, para que se cumpla el criterio de la asíntota horizontal. Por lo tanto, aquí vamos a tener que f de x va a ser igual
a 4x al cuadrado menos 16 sobre x al cuadrado menos 16. Y esa, por ejemplo, podría ser una función que cumpla, mejor dicho, esta puede ser esta función cumple con todas las condiciones necesarias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Entonces, no olviden que el numerador lo conseguí con los ceros, el denominador con las asíntotas. Si, por ejemplo, no tengo la ecuación y me pide dónde está la asíntota, ¿cuál es el valor de y cuando x vale 5? ¿Cuál es el valor de y? Aquí no lo podría ver, la verdad. Y para poner un valor, ¿cuál sería? O sea, al y igual, ¿cuánto valen 5? No sé, o sea, trata de hacer la línea horizontal y ver un valor aproximado. O sea, por eso, por ejemplo, aquí, más o menos 10 sería, no estoy seguro. No sabría cómo ver, o sea, no puedes obtener tanta información del gráfico. Lo bueno es que lo que sí te aseguran son las asíntotas verticales, eso sí te debe estar bien claro. O sea, te lo deberían asegurar en el problema. Ya, listo, gracias. Ya. Listo, entonces continuando, porque falta un poquito más. Vamos a ver una pequeña introducción de funciones exponenciales. Y a la otra clase terminaríamos las funciones exponenciales. Más que todas las ecuaciones. Ya, hasta ahora hemos visto nomás las algebraicas, que son todo lo que hemos visto, más que todo las polinomiales y radicales. Ahora, existen funciones que no cumplen esos de ahí, que son las trascendentes. Esas funciones trascendentes tenemos la exponencial. La función exponencial es una función que cumple esta regla de correspondencia, donde vemos que existe una base y la incógnita está en el exponente, donde a no debe ser 1. Entonces, a es la base y x es el exponente. Ahora vamos a analizar cómo sería la gráfica de esa función dependiendo de diversos casos. Por ejemplo, cuando a es mayor que 1 o a está entre 0 y 1. Si a es mayor que, no vamos a debe ser positivo, por ejemplo. Por eso aquí sea reales positivos. Entonces, si a es mayor que 1, escogemos un valor, en este caso, por ejemplo, a igual 2, que es un clásico. Entonces, a igual 2, hacemos los valores para ver cómo queda la gráfica, y la gráfica quedaría de esta manera. Podemos ver que antes que el ser x igual a 0, los valores son menores que 1, y mayores que 0 se va hasta el infinito. Para x menores que 0, tiende a una asíntota horizontal en y igual 0, la función. La función tiene una asíntota horizontal en y igual 0. Ahora, si aquí podemos ver cómo varía la función dependiendo del valor de a. Entre más grande sea a, más decrece, más se crece. Crece más rápido, mejor dicho, para valores de x mayor que 0. Y para valores de x menores que 0, se acerca más al eje x, por ejemplo. Podemos ver el azul es para a igual 10. No lo he puesto aquí. Este es a igual 10, la azul es 10, la verde es 5 y la roja es 3. La negra ya vimos que es 2. Entonces podemos ver que entre más grande sea A, más rápido crece y más rápido se acerca al eje X acá. Podemos ver que para toda potencia pasa por el punto 0,1. Cual sea el exponente, claro, el exponente de la base, va a pasar por el punto siempre 0,1. Entonces está definida para todos sus números reales. El rango son los reales positivos, es decir, el rango es igual a desde 0, sin incluir el 0, hasta el más infinito, sin incluir al 0 porque nunca toma el valor de 0. Por eso son los reales positivos. Son inyectivas, estrictamente crecientes, intersecta el eje y en este punto, 0,1, y están acotadas por la recta y igual a 0, que es una asíntota.
Ahora, si A está entre 0 y 1, tiene la gráfica de esta forma. Podemos ver que es como que si la reflejaran con respecto al eje Y. Entonces, igual pasa por el punto 0,1. Solo que ahora para x mayor que 0 se acerca hacia al eje X, a la asíntota. Y para x menor que 0 se va hasta el menos infinito. Asimismo, si variamos los valores de A, podemos ver que entre más pequeño sea A, más rápido crece en los negativos y más rápido se acerca al eje X en los positivos. 1,5, 1,3. Y podemos ver, por ejemplo, que estas funciones son estrictamente decrecientes. Igualmente el rango son los reales positivos. El dominio son todos los reales. Inyectiva. Y esos serían todos, por ejemplo, las funciones, las propiedades importantes de la función exponencial. Entonces, así mismo como aplicábamos técnicas de graficación, podemos aplicar aquí también técnicas de graficación para, por ejemplo, obtener esta ecuación. La gráfica de esta ecuación, mejor dicho, 1 menos 2x más 1. Entonces, recordamos técnicas de graficación. Primero empiezo con una función original, que en este caso va a ser la exponencial f de 2x, que sería esta gráfica. También uso puntos guías, que por ejemplo en este caso son el punto 0,1, el 1,2 y el menos 1,1/4, un medio. Entonces esos puntos guías, ahí lo que hago es, recordando técnica de graficación, llegar de esa función original inicial a la función que me piden. Entonces puedo ver que en el exponente hay un más 1. Entonces quiere decir que al argumento, a la x, le estoy sumando 1. Entonces recuerdo que eso es un desplazamiento hacia la izquierda. El menos hace una reflexión en el eje Y porque ya estamos fuera de la función. Y el 1 es una suma hacia arriba. Aquí es una unidad hacia arriba. Una unidad hacia arriba. Y así obtenemos la gráfica final. Entonces esta es la inicial. Luego hacemos la reflexión con respecto al eje. No, primero hacemos el desplazamiento de 2 unidades hacia la izquierda. No, una unidad hacia la izquierda. Nos quedaría esto de aquí. Toda la gráfica la movemos una unidad hacia la izquierda. Luego la reflejamos con respecto al eje Y, al eje X que digo. Nos queda esta gráfica. Y finalmente subimos una unidad. Ahora, cuando subimos a una unidad, la asíntota también debe subir una unidad. Entonces, si desplazamos la gráfica una unidad arriba o abajo, en el eje Y, la asíntota también debería subir o bajar. Entonces, esta sería la gráfica. No, aquí es más 1. Ya. El dominio son todos los reales. El rango es desde menos infinito hasta 1, sin incluir al 1, porque recordemos que eso es una asíntota, entonces nunca toca ese valor. Inyectiva estrictamente decreciente continua. La asíntota tiene intersección con el eje X en el menos 1,0 y en el eje Y en 0,1. Ahora, ¿cuáles las bases más importantes? Pues hasta ahora hemos visto base 2, pero también de las bases más importantes, además de la 2, es la base 10, pero la más importante es la base E, el número irracional E. Primero, ¿cómo se define la E? Pues aquí definimos E de esta manera. El valor de esta expresión, cuando n tiene infinito, podemos ver que para n igual 1 vale 2, y según vaya creciendo, este valor también va creciendo, pero no se va hasta el infinito, sino que se acerca a un valor que es este que está aquí, que es el valor de 2.7128, 71828, donde el valor aproximado de E, mejor dicho, E se lo puede aproximar como 2.72, y también tenemos que el valor de 1 sobre E, o E a la menos 1, es irracional, y su valor aproximado es de 0.36, 78, 79, etc. O también se lo aproxima de esta manera. Entonces son útiles para el momento de graficar, saber esos valores aproximados de E y de 1 sobre E. Entonces la función exponencial natural se denomina la función
que tiene base E. Muy importante para cualquier uso que vayan a tener de aquí de ahora en adelante. Especialmente cuando vean derivadas. Asimismo puedo graficar. Por ejemplo, en este caso me piden graficar una función exponencial, pero la base es E. Entonces yo sé, por ejemplo, como vimos, que para cualquier base se corta con el 0,1. Además, como vimos, cuando x vale 1, entonces la función valdría E. Empiezo con la gráfica primitiva, que es la función exponencial natural. ¿Por qué? Veo que aquí tengo la función exponencial natural y debo aplicar los pasos de técnicas de graficación para hallar los demás valores. Entonces, aquí lo que haré es, para graficar la original, x igual 1. Entonces recordemos que en ese caso vale E, que es 2.71, 2.72 creo que era, aproximadamente. Y para menos 1, 0,36, aproximadamente. Entonces esa sería la gráfica de E a la X. Entonces, ¿qué puedo ver? Puedo ver primero que le aplicas un valor absoluto, menos valor absoluto. Entonces recordemos que eso que hacía, cuando aplicamos valor absoluto al argumento, a la X, lo que hacías era duplicar una de las partes y la copiabas en el otro lado. En este caso, lo que haces es duplicar la parte de X negativa y la copias del lado de X positivo. Y este más 2 lo que hace es subir las 2 unidades hacia arriba. Entonces, realizamos ese proceso. Primero el valor absoluto de menos X. Y luego se lo sube 2 unidades. Aquí también la asíntota horizontal, y igual 0 subiría a y igual 2. Y igual 2. Y esa sería la gráfica de esta función exponencial. Podemos ver que tiene las siguientes características. El dominio es todos los reales. El rango es desde 2 abierto. Como les digo, las asíntotas no incluye el valor de la asíntota. Entonces 2 abierto hasta 3. 3 incluye. Es par. Creciente en los negativos. Decreciente en los positivos. Asíntota en 2. Y acotada inferiormente por esa recta. Y asíntota superior por la recta y igual 3. Finalmente, un ejemplo de uso de funciones exponenciales en la vida real se utilizan para modelar diversos eventos naturales. Un ejemplo clásico es el decaimiento de algún elemento radiactivo, porque los elementos decaen en función exponencial, de manera exponencial, mejor dicho. Entonces se acostumbra a poner base E con un constante decaimiento. Entonces siempre se utiliza esta parte para hacer los decrecimientos exponenciales, donde n sub 0 es la masa inicial y lambda es la constante de decaimiento. Creo que entre lambda más grande, más rápido decae. Más pequeño, más lento decae. Entonces, por ejemplo, nos dan estos valores para lambda y para n sub 0 y nos piden evaluar lo siguiente: la cantidad de miligramos presentes al inicial, pues eso es cuando t igual 0. Cuando t igual 0, esto es 1. Y te quedaría 100, que era lo que era básicamente la definición de n sub 0, la masa inicial. Entonces empieza en 100. Y después de 2 días, por ejemplo, evaluando n igual 2, me quedaría 100 por e a la menos 1. E a la menos 1 es 0,3679. Entonces me quedaría aproximadamente 36.79 miligramos. Y la gráfica sería lo siguiente. Entonces, para hacer esta gráfica, debería tener en cuenta los dos valorcitos y una idea de su evolución. Como esto de aquí es positivo, entonces menos lambda es negativo. Por lo tanto, sabemos que la función va a ser de la siguiente manera. Mejor dicho. Esta es la función original. El menos lo que hace es invertirla en el eje con respecto al eje Y. Y este puntito se lo multiplica por 100. Entonces aquí es n sub 0.
y solo copias esta parte de aquí para acá. Entonces sería esta parte de n sub 0, baja de manera exponencial, pasa por el punto que obtuviste y luego se acerca a la asíntota horizontal, que es el eje X. Entonces es un ejemplo de graficar esta función exponencial. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Si no, vamos a ver la tutoría mejor. Déjenme abrir la tutoría un ratito. Ya, por ejemplo, déjenme. A ver. Me dicen lo siguiente, me dicen el primer ejercicio. La suma de los valores de m y n para que esta función sea divisible para la función g de x es igual a. Entonces, aquí me gustaría usar, bueno, lo que puedo hacer es dividir ambas funciones. Tal vez me quede algo, me quede un residuo y lo pueda igualar a 0. Tal vez, no estoy seguro. Pero hay una forma más fácil. Usar el teorema del factor, porque me piden que esto sea factor del de acá arriba. Ahora, eso solo puedo aplicar para binomios, para polinomios de grado 1. Entonces, ¿qué podría hacer? Una forma que puedo hacer es factorizar el de acá. Entonces, si factorizo g de x, me va a quedar x menos x más 3 y 1. Entonces, g de x es este polinomio, este producto de estos polinomios. Ahora, si me dicen que g de x divide a f de x, quiere decir que cada uno de los factores de f de x debe dividir a f de cada uno de los factores de g de x debe dividir a f de x. Eso quiere decir que x menos 3 es un factor. Eso quiere decir que x menos 3 es factor de f de x. Por lo tanto, eso, usando el teorema del factor, f de 3 debe ser 0. Entonces evalúo 3 aquí, me quedaría, si no, menos más 3, ajá, f de 3 sería 27 más 9m más n igual a 0. X menos por menos más, números que multiplicados den 3 y que restados den 2, 3 y 1, eso está bien. Y además también debo tener que x más 1 debe ser factor de f de x. Entonces f de menos 1 debe ser 0. Y lo que puedo hacer es evaluar menos 1. Entonces me va a quedar menos 1 al cubo más menos 1 al cuadrado m más n igual a 0. Entonces aquí me queda 1, me he dicho menos 1. Menos 1 más m más n igual a 0. Por lo tanto, m más n es igual a 1. Y de hecho eso es lo que me pedían. La suma de los valores de m y n. Entonces, por lo tanto, aquí ya con esto yo hallo el valor. Pero con ambas ecuaciones yo podría hallar el valor de m y de n. Pero no me lo piden, solo me piden la suma, que es justamente 1. Por ejemplo, en este caso. ¿Ya? ¿Preguntas ahí? Por ejemplo, este de aquí, el 4, es bastante sencillo. Me dice ella le pregunta, me dice la nota va a ser el valor de k para que x menos 1 sea factor de este polinomio. Entonces, ¿qué quiere decir? De nuevo, usando el teorema de factor, quiere decir que f evaluado en 1 debe ser 0. Entonces, evalúo 1 aquí. 5 por 1 menos k por 1, bueno, a la 7. A la 10 aquí quería decir. Aquí a la 7. Menos 1 a la 6 más 13 igual a 0. Entonces, esto quiere decir, pongámosle 5 menos k menos 1 más 13 igual a 0.
Entonces aquí puedo ver que es menos 14 más 5, 9. K igual 9. No. K igual menos 9. Ah, no, es que aquí es más 13. Por gusto le cambié, no sé por qué le cambié de signo. Aquí es más 13. Ya, ahí está. Entonces eso me va a quedar 4 más 13. 24, no. 20. 5 menos K menos 1 más 13 igual a 0. Entonces me va a quedar 4 más 13, 17. Entonces K igual 17. Y esa es la nota. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, por ejemplo, usos del teorema del factor.